Ayer por la noche Linkin Park hizo su presentación en el show de Jimmy Fallon de Emily Armstrong como cantante oficialmente de la banda y aparte de The Emptiness Machine, que es la canción inicial de esta nueva etapa de Linkin Park. La vamos a estar escuchando y la vamos a estar comentando, así que si están listos, empezamos. TV debut of their #1 single, The Emptiness Machine, from their upcoming album From Zero. Give it up for Linkin Park! Pausa, tengo que decir un par de cosas. Desde que hice el video de The Emptiness Machine hasta ahora, estuve viendo en TikTok, por ejemplo, una generación enorme de chicas, una cantidad enorme de chicas de esta generación, ¿sí? De la generación Z, no de mi generación, porque dije de esta generación y capaz que ustedes se piensan que yo soy parte de la generación Z, y pues no, de la generación Z, gente muy joven, cantando la canción, y la verdad que me parece fantástico porque creo que el hecho de que Emily represente hoy en día a Linkin Park hace que los fans antiguos de Linkin Park tengan este renacer de la banda, y al mismo tiempo también logra que una generación nueva, ¿sí? Una generación joven y sobre todo una generación joven de chicas se interese por este tipo de música, lo cual a mí me parece fantástico. Ok, y una de las cosas por las que estoy viendo este pelo y no... Ahí está. Tengo como temita con el flequillo. Una de las cosas por las que me comentaron negativamente el video anterior fue que yo dije que Mike Shinoda hacía una colaboración vocal en esta canción particularmente. Y me dijeron, no, si no sabes que Mike canta en Linkin Park desde siempre, no conoces Linkin Park. A ver, fan de Linkin Park particularmente no soy. Sí que soy simpatizante de la banda, me gusta, he escuchado varios temas y demás, pero no estoy súper metida en la historia particularmente de la banda, que ustedes me pueden contar en los comentarios. De hecho, yo aprendo mucho con sus comentarios. Lo que sí que he notado escuchando las canciones de Linkin Park es que Mike no siempre, de hecho la mayor cantidad de veces, no tiene un papel preponderante en cuanto a lo vocal en la banda, sino que era Chester el que tenía el papel preponderante y todo lo que tiene que ver con arreglos los hacía Mike. En este caso particular me pareció súper interesante que Mike empiece cantando la canción justamente para, creo que es una invitación, que es un poco lo que decía la primera parte del video, justamente para invitar a los fans más antiguos de Linkin Park a sumarse a esta nueva era, y Emily es la cara de la nueva era. ¿Ok? Por eso es que creo que se hizo esto de que Mike cantara el principio de la canción. Just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already in the mind. Ya me encanta la canción, super fan. Know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Uy, esos coros. Gave up who I am for who you wanted me to be. Escuchan esos coros que también están en el disco. Esperen que voy a subir un poquito más el volumen, porque creo que tengo bajo el volumen. Sí, tengo bajo el volumen de la computadora. Ahí está. Se escuchan el tirirín, tirirín. Es porque estaba subiendo el volumen de la computadora. Pueden notar esos coros que hay en esta parte previa al estribillo, previa al coro, que son como hechos con vocoder, medio electrónicos, miren. You wanted me to be. Don't know why I'm hoping what I won't receive. Creo que también está la voz de Emily por ahí. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Que no se note que mi sueño frustrado es tocar la batería. Me van a ver en todas las canciones de rock a las que les haga análisis, me van a ver haciendo esto sin ningún tipo de sentido. Me la criticaron un montón cantando en vivo. Yo no la había escuchado, es la primera vez que estoy escuchando a Emily cantar en vivo. Para mí está perfecto lo que hace, suena muy bien. Vamos a escuchar más adelante las partes más esforzadas de la canción, más que requieren más esfuerzo.
Perdón, que también cabe la posibilidad de que en la presentación en vivo inicial estuviera súper nerviosa. O sea, la carga que lleva Emily de representar una banda que fue representada previamente por Chester Bennington, que no solo tenía una voz muy característica, sino que además logró ganarse el amor incondicional de los fans, es una carga muy pesada. Entonces entiendo que la presentación en vivo, la inicial, estuviera súper nerviosa y sí que hubiera algunos errores, algunos fallos y demás. Ahora ya está mucho más asentada, se puede ver. Me encanta ese... ¡Ah! Esas armonías me encantan. ¡Va, va! Es espectacular. Es espectacular. Lo voy a poner de nuevo. Esta parte me encanta. O sea, estoy fascinada con esta canción. Yo estoy un poco amándola. La escuché ya 55 millones de veces. Casi que me sé la letra porque en un momento quería hacerle cover. Me encanta. Me encanta. La rotura de la voz me parece fantástica. Con glissando incluido, ¿eh? The Emptiness Machine. ¡Ah! Me encanta, me encanta. I only wanted to be part of Something. I only wanted to be part of I only wanted to be part of something. I only wanted to be part of I only wanted to be part of something. I only wanted to be part. Let you cut me open just to watch me play. Supremo, sublime. Los screams que hace en este momento, la voz medio rasposa que le podemos escuchar en vivo, es muy difícil de hacer. No hay autotune acá, no hay ningún tipo de arreglo, nada, nada, nada. Es ella y su voz. Impecable, fantástica. De hecho hizo una mini modulación hacia arriba que quedó muy bien también. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm open, something I am. ¿Qué pasó ahí? ¿Se cortó la voz? For the promise of the emptiness machine, the emptiness machine. Wanted to be part of something. I only wanted to be part of. ¡Te vas, amigo! ¡Te vas! Necesito que saque el disco esta gente ya mismo. Ayer. Yo necesito escuchar cómo va a ser el nuevo estilo, el nuevo disco con la voz de Emily, el nuevo Linkin Park. Me encanta. Me encanta. Y ya les digo, no hay lugar a comparaciones. No hay forma de comparar y aún así encontraron la forma de comparar porque así son, chicos, también, no hay forma de comparar a Emily con Chester. Chester tenía una voz única, va a seguir siendo recordado y adorado porque la realidad es que transmitía mucho con su voz y nadie, y eso es una realidad, para Chester Bennington y para cualquier otro cantante que hoy en día no esté con nosotros en este plano, nadie puede reemplazar la voz de una persona, porque la voz de cada uno es única, y no solo por cómo suena esa voz, sino por lo que transmite esa voz. Y lo que Chester transmitía en sus canciones, con su voz, con su dolor interno y con todo lo que representaba, no hay forma de que lo haga Emily de ninguna manera. Y está bien. Emily va a traer su propia carga emocional, lo cual está fantástico. Me encanta, me fascina. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Los leo en la cajita de comentarios y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.